Es que resulta y pasa que nosotros ya empezamos a dibujar nuestros planos, pero, o sea, tenemos dudas al dibujar ahí en la grilla. ¿Por qué? No sé, ¿le puedo compartir pantalla? Sí, adelante. Es que, por ejemplo, estos son nuestros planos. Y por ejemplo, esa diagonal, hay diagonales como esta, ¿Cómo que cuál? pues, Ah, ok. como Sí. esta, que Ajá, pues que dentro de la grilla que nosotros dibujamos, o ajá. sea, no sabemos cómo incluirla, esos puntos. Pues se podría hacer de varias formas. Uno es que tenga dos cuadrículas diferentes y una la superponga con la otra, lo cual es válido. O la otra es importar el archivo, generarlo A mí ese modelo así como está no me gusta. En el modelo lo que vamos a incluir solamente son vigas y columnas, no vamos a incluir muros. ¿De acuerdo? O sea, ese elemento ahí tiene, ese modelo como tal tiene muchos elementos redundantes que no van a ir. Solo vamos a incluir vigas y columnas, como el modelo que yo les presenté en la clase pasada. Ah, ok. O sea que, o sea, ese modelo lo podemos reducir más o menos a lo que es vigas y columnas. A vigas y columnas, esos son nuestros elementos estructurales, son los que vamos a validar su comportamiento. Que existen otros elementos, seguramente sí, pero van a ser no estructurales. Nuestro sistema de resistencia va a darse por esos, eh, o sea, va a limitar, digamos, a esos elementos. Vimos la clase pasada que tenemos diferentes sistemas estructurales. Entonces, el que vamos a emplear ahorita es de pórticos. Ah, de acuerdo. Y, Neri, una pregunta, por ejemplo, aquí hay una herramienta en SAC como para cortar esto o no. Sí, 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 sí. Seleccionen los elementos, todos los dos elementos. Y Sí. vaya a editar. Abajo dice Edit Lines, editar líneas. Y ahí dice Frames, Divide Frames. Ya le dice Break at Intersection, la segunda opción. Donde es lo que le quiere decir es rompan todos los cruces, todas estas secciones con los objetos seleccionados. Por eso les pedí. Entonces ahí dice lo que haya seleccionado: nudos, elementos de área, elementos lineales. Entonces, si le activa ese, dice OK y ya le aparecerá fragmentado cada elemento por aparte para borrarlo. Muy seguramente ese elemento de arriba ya lo puede borrar. Ah, sí. Y enero, y por ejemplo, o sea, nosotros dibujamos esas grillas como guía, pero si Ujú. queremos, por ejemplo, plantear otra grilla, ¿se puede hacer? Sí, claro. Ahí con botón derecho sobre el tapiz, blanco. Vemos que por defecto, Edit, la primera opción. Por defecto tenemos ese sistema de referencia global, ¿no? Yo le puedo adicionar otro sistema de coordenadas Ah, o sea, y que sea ese sistema de coordenadas que sea inclinado. ¿Sí? Ahí sea con qué rotación quiere en 2D, en 3D, etcétera. listo, ingeniero, sí, señor. Sí, teníamos esta duda, entonces ya. Listo, ingeniero, gracias. Bueno, pues, muy bien que vayan adelantando. Ah, ¿Y qué? todas esas preguntas solo van saliendo cuando uno empieza a hacer el trabajo. Y si lo dejan para la última semana, créanme que pérdidas. Señora, Una pregunta. Es señora, que tengo un problema con los planos, yo te escribí y ya encontré unos, a ver si te los puedo mostrar. dejémoslo para el final de la clase si quieres. Con eso podemos avanzar ahorita en el tema y vamos mirando. Listo, Bueno, listo. listo. Ok. Bueno, voy a continuar entonces compartiendo mi pantalla. Por favor, me confirman cuando ya lo puedan ver.
A ver, a ver. ¿Qué pasó con los planos pasados? Y que es que no tienen dimensiones, no tienen nada, ni ¿Y escala tampoco alguna, tiene una medida de referencia? nada, dije nada. El del diamante. Pero creo que cuando nos reunimos yo te había hecho el comentario, ¿no? Sí, sí, yo pensé que estaban en el layout y no están. ¿Están en AutoCAD? Sí, señor. Y si tomas las distancias en AutoCAD, lo achuras, lo acotas. Pues como no tiene escala ni nada, yo busqué Pues mírale a otro ver qué escala tienen. de Bueno, un es que hotel en H. Es como una H inclinada. pues, bueno, si quieres lo leemos al final, pero si ya tenemos unos aprobados, podremos mirar a ver si acotando algunas de las distancias que hay, podemos encontrar ahí más o menos cuál es la configuración del sistema. Listo, igual voy a abrir los dos planos mientras. Bueno, entonces, mientras nos carga, recordemos que en la sesión pasada iniciamos con el predimensionamiento estructural, hablamos de materiales, hablamos de espesores de elementos sometidos a flexión, particularmente las vigas. También hablamos pues de hecho, de toda la configuración geométrica de las vigas, alto y ancho. Hablamos de la configuración de las columnas, ¿cierto? Las secciones, todo lo estamos haciendo bajo lineamientos normativos, porque pues hasta el momento de hoy no ha sido preocupación para nosotros, creo yo, o no nos hemos cuestionado acerca de las dimensiones de los elementos estructurales. Para ustedes, que yo les diga una viga de 30 centímetros por 1 metro, les da lo mismo que les diga una viga de 20 centímetros por 30 centímetros, ¿cierto? Ustedes no se han preguntado en ningún momento de si esas dimensiones puedan o no puedan ser. En cambio, que ya cuando nos empezamos a limitar por aspectos normativos, empezamos a tener en cuenta unos aspectos dimensionales que pueden llegar a ser relevantes. Incluso esa relación de dimensiones de la sección puede implicar algún tipo de comportamiento particular en los elementos estructurales. Pensemos, pues les pongo el caso particular. Pensemos en una viga que tenga, no sé, a ver, 1 metro de altura y 30 centímetros de base, ¿cierto? Eso prácticamente que es un muro. Entonces, esos elementos se llaman unos elementos de gran altura, unas vigas de gran altura, y tienen unas características de comportamiento particulares, ¿sí? No es lo convencional que se usa en edificaciones, pero pues la norma si nos dice que si ustedes tienen algún tipo de elementos de configuraciones particulares, pues hay que hacer unos análisis adicionales para validar y garantizar su comportamiento estructural. Entonces, todo eso es lo que nos está indicando la norma. ¿Qué es lo convencional? ¿En qué rangos podemos dimensionales? ¿En qué rangos dimensionales podemos trabajar? Y qué hacer en caso de que nos salgamos de esos rangos. Como el caso en que nos dijeron acá las dimensiones de la placa. Dijeron, usted puede calcular la altura de sus vigas mediante estas expresiones, pero si no lo hace con ellas, entonces calcúlele flexiones. Mire a ver cómo lo hace. ¿Sí? Bueno. Nuestra clase de hoy es un poco más de lectura y de interpretación de la norma, porque yo considero que, no sé, que debería tener un lenguaje un poco más claro, más limpio, para poder hacer como una interpretación sin ambigüedades. Particularmente me interesa este título C813, que me dice cómo se configura un sistema de entrepiso generado por viguetas en una sola dirección. Bueno, acá voy a tener algunos aspectos de losas en dos direcciones, pero me voy a orientar, a enfocar en lo que es una dirección. ¿De acuerdo? Recordemos que en la clase pasada estuvimos hablando del C9 para la tabla de vigas, de espesores, después nos fuimos al C21, ¿cierto?
para dimensiones. Bueno, de hecho en el C21 hay muchos requisitos de refuerzo estructural que se profundizarán en el curso de diseño de concreto. Acá estamos hablando de algunas configuraciones geométricas que nos van a ayudar y posteriormente pues pasaremos a otros títulos que nos ayudan en el análisis estructural. El C813, viguetas para lojas nervadas, entonces nos habla de cómo va a ser el dimensionamiento o el predimensionamiento. Recordemos que yo siempre les hablo aquí de predimensionamiento porque son las dimensiones mínimas que tenemos que respetar. De ahí para arriba podemos irnos un poco más holgados, pero recordando que si nos vamos demasiado holgados, ya estamos en contra de la economía del proyecto. ¿Sí? Entonces, pues digamos que ni tanto que queme al santo ni tan lejos, ¿cómo es? Ni tan cerca que queme al santo ni tan lejos que no lo alumbre. Todo extremo es malo. Entonces vámonos por unos, procurando una respuesta estructural que sea técnicamente eficiente y económicamente viable. ¿Por qué? Porque es que esa es nuestra carta de presentación y si queremos más trabajo, muy seguramente van a decir, este ingeniero optimiza los diseños estructurales, optimiza mi inversión, mi dinero, entonces pues seguramente es un buen gancho para conseguir más trabajo. Bueno, entonces primero nos dice que, ¿ahí alcanzan a leer o la amplío un poco más? Un poco más, ingeniero. Nos dice, ojo, la losa nervada consiste en una combinación monolítica. ¿Saben qué es monolítico? No, señor Inge. Según yo, que tenga una sola sección o algo. Que es fabricado con el mismo material, ¿sí? En un mismo proceso. Entonces, cuando decimos que una viga y una placa son monolíticas, es cuando yo hago el vaciado del concreto y simultáneamente fundo la viga y la placa. Lo contrario de este sistema es que yo funda, o sea, crean sistemas independientes donde yo fundo primero la viga, ¿cierto? Espero que fragüe, se seca, se cura la viga y posteriormente se funde la placa. Ahí nos damos cuenta pues que aunque van a ser dos elementos uno contra el otro, no van a estar completamente conectados. Entonces, cuando no están conectados, se trabaja de una forma diferente. Aquí me está diciendo es que este sistema puede ser una combinación monolítica, o sea, que toda la placa, que generalmente es como se hace, ¿no? Que toda la placa se funde bajo el mismo vaciado del concreto, o también puede presentarse como un sistema prefabricado de viguetas regularmente espaciadas, ¿se acuerdan de las viguetas, no? Estos elementos verticales. Estos elementos que son los que nos condicen la carga a las vigas de carga, como lo habíamos planteado la clase pasada. Bueno, entonces, unas viguetas regularmente espaciadas en una o dos direcciones, como lo hemos planteado, y una losa colocada en la parte superior que actúa también en una o en dos direcciones ortogonales. La loseta, cuando hablamos de loseta, hablemos de esta placa de la parte superior, que sabemos que ya no va a ser una placa de un espesor tan grande, en eso también nos toca cuantificarlo. Esta loseta puede ser parcialmente prefabricada, pero como mínimo una parte de su espesor debe ser vaciada en sitio. Entonces nos dicen, para que usted considere los requisitos de este numeral del C13 de la norma, usted puede tener una placa monolítica, donde el concreto se haga el vaciado para vigas, viguetas y placa, o traiga un sistema prefabricado de viguetas, donde se montan las viguetas, ¿cierto? Se monta vigueta, se monta vigueta, se monta vigueta, se monta vigueta. Incluso puede tener sistema de losas prefabricadas, pero al menos una parte, aquí en la, pues seguramente va a ser la parte superior, ¿cierto? Una parte del sistema tiene que ser fundido in situ. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que nos va a permitir conectar todos los elementos del sistema. ¿Sí? Si tengo unas viguetas, pues muy seguramente esas viguetas yo tengo que dejarle aquí unos Ingeniero, aceros, señor. o sea, digamos, ahí lo que su merced se está refiriendo es más o menos como a la placa fácil que llaman. Exactamente, ese es un sistema de ese tipo. Ok, Ya iba a hacer referencia a ese sistema. Entonces, si yo tengo unas viguetas, ya sea en concreto o de placa fácil, que son unas viguetas metálicas, si son en concreto, pues yo tengo que dejar aquí unos aceros,
¿cierto? Unos ganchos externos que vayan, bueno, que se salgan. Acá tengo unas plaquetas, por ejemplo, ¿sí? Puede ser de concreto. Y después cuando yo funda mi plaqueta superior, pues todo el sistema, como yo tengo unos ganchos ahí, va a garantizar que se integran todos los elementos. El sistema de placa fácil que nos comenta el compañero es un sistema industrializado, digámoslo así, eh, hasta cierto punto eficiente, diría yo, donde las viguetas que estamos aquí planteando son unas viguetas metálicas y son unas viguetas que se conoce como perfil omega. Vemos por acá, a ver si podemos ver placa fácil. ¿Todos conocen lo que es sistema de placa fácil? Con lo que se hace Sí, señor. ¿Sí? ¿Todos lo con conocen? eh, Sí. Con bloqueones. Es este sistema. eso Vean, completo, sí. ¿sí? Es este sistema. Hay unas viguetas, ¿cierto? Aquí las traen pues metálicas. Esas viguetas tienen unas lengüetas, unas aletas que permite que se pongan estos bloques, ¿cierto? O sea, esto va a ser parte de la losa. Y posteriormente, cuando ya está todo este entramado listo, como esta imagen de aquí abajo, ¿cierto? Cuando ya está todo el entramado listo, vean, pues, están las viguetas, están los bloques, se procede a hacer la fundida del concreto en la parte superior. Entonces, esa fundida de concreto es lo que me permite integrar todos esos elementos, ¿sí? Para que actúen como un sistema. Estos son los perfiles de placa fácil, como yo les digo, son unas aletas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se apoyan los bloquelones o esas grandes unidades de mampostería, ¿sí? Aquí se apoya el otro, y cuando se hace el vaciado del concreto, pues todo esto se va a rellenar de concreto. No sé cómo garantizan acá, pues es una crítica mía, ¿no? ¿Cómo van a garantizar que cuando suba el nivel del concreto, pues estos vacíos se, realmente quedan llenos de concreto? Pero pues es un perfil que tiene unas particularidades geométricas, como se dan cuenta. Por un lado, para poder apoyar los bloquedones. Por otro lado, tiene unas hendiduras, muy seguramente para generar adherencia con el sistema de concreto y demás. Y pues unos pliegues que que le ayudan a garantizar algo más de rigidez. Entonces, pues para que lo planteen. Y ese sistema, pues a la larga, si quiere tener a la vista, se ve así o se pañeta, y pues para nuestros ojos de usuario, todo se va a ver muy parecido. Aquí lo tienen con unos acabados, lo lacaron, se ve bonito. Bueno, pues, ya depende de los gustos de cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, al que no lo conocía y al que lo conocía también, pues es un recordatorio de cómo este sistema, digamos que estaría contenido dentro de nuestra reglamentación como lo estamos planteando aquí en la NSR. ¿De acuerdo? O sencillamente que si es todo vaciado en sitio, pues para mí es mucho mejor porque trabaja todo el sistema realmente integrado. El 13.1 me dice que los nervios principales, aquí cuando hace referencia a los nervios principales estamos hablando de las viguetas, por eso es que hablamos de losas nervadas, los nervios son las viguetas. Los nervios principales y los nervios transversales o riostras, ¿recuerdan las riostras? Las que dijimos que unían a las viguetas para que trabajaran solidariamente. Sí, señor. Ok, entonces los nervios principales y los nervios transversales de las losas nervadas en una dirección no pueden tenerse en cuenta para efectos de rigidez ante fuerzas horizontales del sistema de resistencia sísmica. Ojo, ojo con eso. No pueden tenerse en cuenta para efectos de rigidez ante fuerzas horizontales del sistema de resistencia sísmica. ¿Qué me quiere decir eso, ingeniero? Usted en su modelo estructural, cuando haga la simulación, esos elementos de entrepiso no los tenga en cuenta, no los considere. Eso implica varias cosas. Una,
Digamos, ya ahí vamos a la libre interpretación, ¿cierto? Pero también las estrategias de desarrollo y de análisis que puedan plantear los ingenieros. ¿A qué me refiero? A que, como no se van a tener en cuenta, no incluyo ese sistema de bigueterías al modelo estructural. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que sea vigas, bueno, pues viguetas más bien, placas, y lo que esto contenga en su superficie debe ser contemplado como carga. Y lo que vamos a hacer después es que hacer un avalúo de cargas, que va a ser nuestro objeto de la siguiente clase, hacemos la evaluación de cargas y le asignamos esa carga al modelo estructural, ¿sí? Entonces, estos elementos, como no existen dentro del modelo, pues no me van a aportar rigidez. Es una forma de hacerlo. Es como yo les recomiendo que ahorita, a esta altura del partido, ustedes lo hagan. No incluyan estos elementos, sino que lo hagamos en un avalúo de cargas y todo esto lo involucramos ya como cargas. ¿Por qué digo que es como les recomiendo? Hay otras formas de hacerlo, como cuáles. Hay algunos ingenieros que sí meten los sistemas de biguetería, ¿sí? Pero dan algunos comandos para desactivar la rigidez de estos elementos. Entonces, el programa lo que va a hacer es que, como eso no tienen rigidez y muy seguramente no tienen peso, pues que no les va a aportar en la distribución de cargas. Pero puede generar algunas inconsistencias cuando yo le haga un análisis modal, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, pues digamos que hay diferentes opciones. Yo les recomiendo de momento, para que nosotros tengamos como toda esta concepción clara, no lo involucremos. Vamos a ver cómo hacemos el avalúo de cargas y cómo asignamos esas cargas al modelo estructural. ¿De acuerdo? ¿Por qué hago la referencia a que existen otras formas de modelación? Porque revisando proyectos para curaduría y demás, eh, hay ingenieros que se saltan este numeral y hacen el modelo completo con todo. Bueno, él tiene un argumento muy válido y es que cuando venga un evento sísmico, obviamente estos elementos de entrepiso van a existir. Y como van a existir, pues obviamente van a tomar algo de fuerza sísmica. Pero entonces, ¿cuál es el principio, el objetivo de la norma? Que aunque estos elementos realmente en la vida real existan, ¿cierto? No tomen, o más bien, cuando yo haga mi modelo, le demos toda la responsabilidad de cargas sísmicas, de cargas laterales al sistema estructural, al pórtico. Y lo que me pueda aportar estos elementos, que sea como una sobreseguridad, básicamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, no lo tengamos en cuenta en el sistema de resistencia sísmica y que si en una condición real existen estos elementos, que tomen la carga que les corresponda, pero que con el solo sistema de resistencia sísmica sea suficientemente portante para resistir las cargas laterales. Básicamente es eso. Y acá hago mucho énfasis en lo que son las cargas laterales. ¿Por qué? Porque es que si ustedes me dicen, pero es que yo quiero diseñar mi sistema de entrepiso. Ah, bueno, es diferente. Si ustedes quieren diseñar este sistema para cargas gravitacionales, pueden hacer un modelo para esas cargas gravitacionales. Con esto, ¿sí? Pero si me dicen, voy a analizar mi estructura, mi edificación, para cargas sísmicas, para cargas laterales, no tengo en cuenta este sistema. Entonces, para cargas gravitacionales sí, puedo tener otro modelo, incluso hasta mucho más simplificado, en el cual yo pueda obtener los momentos para diseñar las viguetas, mirar cuáles son los valores de momento también para diseñar eventualmente la placa y demás, ¿sí? Para cargas gravitacionales, aquí hago un énfasis así como muy decisivo, a un lado lo que son las cargas gravitacionales, a otro lado lo que son las cargas sísmicas. Aquí todo esto, la NSR me está direccionando es cómo tengo que hacer mi análisis para cargas sísmicas, para cargas gravitacionales, pero también me da algunas pautas para definir cómo es que hago mi análisis para cargas gravitacionales. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta?
¿No hay preguntas? Eso es importantísimo. Y créanme que, como les digo, revisando proyectos, ya ingenieros de años de trabajo, digamos, y uno como que se casa con una metodología de diseño, de análisis, y si no tiene esos temas así como claros, puede que empiece a diseñar con algunas falencias. No digo que quede mal diseñado, ni mucho menos, ¿no? Obviamente respetando el trabajo de todos los colegas, sino que si nos direccionamos a la norma, son muy estrictos con estos requisitos. Entonces la idea es cumplirlos. Y todo está con el propósito de garantizar el comportamiento estructural. Continúo. El elemento paralelo a la biguetería que enlaza las columnas. ¿Cuál es el elemento paralelo a la biguetería que enlaza las columnas? Ingeniero, ¿puede repetir la pregunta? Se me entrecortó. ¿Cuál es el elemento paralelo a la biguetería que enlaza las columnas? Es lo que dice acá, ¿no? El elemento paralelo a la biguetería que enlaza las columnas. ¿Cuál? Vi- Pues es que la viga de carga es donde llegan Las las viguetas. viguetas, ¿no? O sea, que es perpendicular. Exacto. Y la otra sería viga. De rigidez, correcto. Sí, ¿Sí? se me fue la. Entonces, por eso es que yo les digo que este capítulo es como, a veces se vuelve, es más tiene una dificultad de interpretación porque tenemos los mismos elementos llamados con diferente nombre. Entonces, pues es para que siempre tengamos claro, saber de lo que estamos hablando. Entonces, el elemento paralelo a la biguetería que enlaza las columnas, o sea, las vigas de rigidez, ¿sí? Palabras más, palabras menos, debe cumplir con los requisitos para vigas dados en el título C21. Eso fue lo que hicimos en nuestra clase pasada. Y ojo, y su rigidez puede tenerse en cuenta en el análisis de cargas horizontales. Ahí sí debo incluirla. Por eso les digo, como nosotros en la clase pasada ya definimos columnas, vigas, tanto de rigidez como carga, entonces con base en eso y bueno, obviamente materiales, con base en eso ya podemos generar nuestro modelo estructural. Ya vamos a ver qué tratamiento es lo que le damos a este sistema de entrepiso, pero es para que tengamos claro todo esto. Yo los invito a que aparte de que asistan a clase, obviamente, tengan la norma a la mano y pues en su rato así de ocio, cuando estén en comerciales del reality y demás, puedan darle un vistazo, donde encontrar todos estos numerales allá en la norma, ¿sí? Ya recuerden que la semana pasada nos fuimos a la clase pasada, nos fuimos hasta el C9, al C21, no sé si alguien ya tuvo la oportunidad de verlos, ¿sí? Aquí yo les traigo como los puntos que son pues yo les traigo las partes de la norma que necesito, pero saben que la norma son miles de páginas. Entonces, ténganlo en cuenta. Continúo. El ancho de las nervaduras no debe ser menor de 100 milímetros en su parte superior. Y su ancho promedio no puede ser menor de 80 milímetros. O sea, ¿cómo es eso? O sea, aquí en la parte superior, 100, nos dice. El ancho de la nervadura no puede ser menor de 100 milímetros acá. No, acá son máximo 100. Y 80 en promedio, o sea que me permite como tener una vigueta aquí con 100 y acá con 60, ¿cierto? Aquí en la parte inferior para que me dé 80 en promedio. O sea, me queda aquí como un trapecio. Si yo me fuera de forma estricta lo que me dice la norma, ¿sí? Esas formaletas inclinadas, lo que pasa es que van a ser costosas y aparte el proceso de fabricación va a ser como engorroso. Saben que esas formaletas son en madera para garantizar esos ángulos en madera. Aparte son formaletas que se quitan, se ponen, ¿cierto? Para una obra, para otra, o unos casetones, ¿cierto? Yo creo que va a ser más difícil que nos hagan unos casetones con esa geometría. Entonces generalmente trabajamos elementos de caras rectas, ¿cierto? Hablo de la generalidad. Entonces, si nos dice de caras rectas, pues
80 milímetros, pues generalmente lo que tenemos son viguetas con un ancho mínimo de 100 milímetros, generalmente, ¿sí? De ahí para arriba, dependiendo de la luz que exista en la placa. Les iba a decir algo más de esas viguetas, pero bueno, dice acá, y debe tener una altura no mayor de 5 veces su ancho promedio. Una altura no mayor de 5 veces su ancho promedio. O sea que el espesor puedo interpretarlo como la quinta parte de la altura. ¿Cuánto es la altura? ¿0.5? 0,5. O sea, la quinta parte me dice que son 10 centímetros. Ah, bueno, aquí me coincide. ¿Sí? El ancho, el ancho va a ser la quinta parte de la altura. Ah, bueno, listo. Generalmente las viguetas eh, son de 10, 12 centímetros, 15 centímetros, ¿cierto? Pero eso ya depende de la separación que existe entre ellas, que ya va a haber otro numeral que nos habla de separación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que cada vigueta tiene un ancho aferente, que es esta área roja que está aquí marcada, ¿sí? Entonces, a esta vigueta le va a corresponder todo lo que pase acá en esta aleta de la placa, en la parte superior, ¿cierto? Acá al otro costado. Y si tuviera una plaqueta en la parte inferior, pues también tendría que ver todo lo que le ocurre. Toda la carga que llegue allí tiene que ser resistida por por esta vigueta. Si tengo mayor separación, pues va a tener más ancho aferente, o sea, va a tener más carga. Y para más carga, eventualmente necesito una vigueta más portante, de mayores dimensiones para tener mayores prestaciones. ¿Sí? Eso depende. Y ahorita vamos a hablar de separaciones y demás. Les decía también, ya me acordé, que estos 100 milímetros o 120 milímetros, hablando de 12 centímetros, lo que buscamos es que también yo pueda instalar el refuerzo. Generalmente, en estos días, no me acuerdo si fue con ustedes o en otro grupo, que estamos hablando de refuerzo, eh, decían que se ponía a poner. Bueno, si tengo 10, 12 centímetros, yo puedo poner aquí un fleje cuadrado. O sea que puedo poner dos varillas arriba y dos varillas abajo para armar esta vigueta. En algunos casos ponen dos varillas, una arriba y otra abajo. Entonces lo que le ponen es un fleje como en forma de S. No sé si ustedes lo han visto, fleje en forma de S, para poder garantizar como algo de cortante de esa vigueta, pero es que esos flejes en forma de S, como ya lo van a ver en el curso de concreto, no me garantizan un confinamiento de la sección. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes tienen una sección en concreto, chévere hablarlo con dibujos, aquí concreto reforzado. Por ejemplo, acá. ¿Sí? Cuando yo tengo un elemento en concreto reforzado, ¿sí? Estos flejes me dan un confinamiento, por eso se les denomina elementos de confinamiento. ¿Y qué implica? Que este concreto que esté en el exterior, al no tener confinamiento, pues va a tener una resistencia inferior a lo que tenga acá, garantizando este núcleo. ¿Sí? Este núcleo, pues aparte dado por esta cantidad de varillas de refuerzo, aparte dado por este fleje, aparte dado por este otro fleje, pues aquí me va a incrementar las prestaciones del concreto. Entonces, cuando se le apliquen eventualmente cargas laterales, lo primero que va a ocurrir es que, o no sé si ustedes han visto, que este concreto de recubrimiento se va a fisurar. Se fisura, se fisura, se fisura y se cae de la estructura. Entonces, este núcleo de concreto, este bombón de concreto, pues va a quedar ahí como, a ver, ensayar. Va a quedar como,
como un solo cuerpo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver si encuentro algún elemento que esté dañado. Tengo unas fotos, pero no sé dónde. Si nos ayuda. No, estos son los elementos metálicos revestidos. Bueno, aquí están haciendo unos reforzamientos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, nos va a quedar más o menos así. Aquí lo que hicieron fue que pelaron la columna, le quitaron el recubrimiento y le están poniendo un acero de refuerzo externo para incrementar la capacidad del concreto. ¿Sí? Le están poniendo más acero de refuerzo. ¿Por qué? Porque seguramente con una actualización de normas, la cantidad de acero que tenía ese elemento no era suficiente, entonces tocó ponerle algo más. Pero hacia donde me quería referir con el comentario es que acá tengo un núcleo de concreto confinado cuyo comportamiento va a ser mayor y pues eso tiene un poco de teoría de estudio. Si alguien quiere profundizar, puede estudiar el modelo de Mander del concreto. Para el concreto inconfinado y concreto confinado, miren, estoy hablando de unas curvas de este orden de diferencia, ¿sí? Donde me dice, oiga, si usted tiene un concreto que es no confinado, se comporta de esta forma. Tiene una capacidad máxima acá. Pero si tiene un concreto confinado, vean hasta dónde puedo ir, ¿cierto? Casi que me dice usted, está dando una resistencia de mucha mayor prestación. Eso en un curso de posgrado de diseño en elástico se puede profundizar. Yo les doy como la referencia, la teoría, pero pues para que tengamos en cuenta de qué es lo que nos dice la norma. No nos da mucha explicación, pero pues ahí vamos tratando de Ingeniero, desglosar un poco. Señor, una pregunta, digamos para, pues su merced dice que no garantiza el confinamiento, digamos, los flejes tipo S, pero entonces, digamos, exacto. hay unos flejes que también, digamos, son para dos varillas que son como tipo C, ¿eso no estaría garantizando, digamos, como un poco más de No, confinamiento? lo que pasa es que como son unos elementos abiertos, no me garantiza confinamiento. Cuando tengo Ah, flejes cerrados es cuando se garantiza el confinamiento. ok. ¿Sí? Entonces, por eso a veces es preferible tener esas viguetas, todo esto para decir que es preferible tener las viguetas de pronto con una mayor apertura, una mayor sección para poder instalar el refuerzo y adicionalmente que el vaciado del concreto, ¿cierto? Como ustedes saben que tiene agregado grueso y demás, pueda pasar entre ellas y se pueda garantizar toda la fabricación de la sección sin que nos queden hormigueros, o sea, vacíos dentro de los elementos estructurales, porque imagínense le quitaría inercia, le quitaría capacidad y demás. Bueno, entonces viguetas. Ya tenemos también definidas nuestras viguetas. Si decimos que la altura es de 50 centímetros, pues el ancho va a ser la quinta parte. Podemos plantear las viguetas de 5, de 10 centímetros. ¿De acuerdo? Como ustedes ya están haciendo su predimensionamiento, pues ustedes también ya tomando nota y pueden definir el tamaño de esas viguetas. Continúo. Para losas nervadas en una dirección, la separación máxima entre nervios, o sea, entre viguetas, o sea, esta distancia que tengo acá, ¿no? Me dice medida centro a centro, entre eje de esta vigueta y eje de esta vigueta, no puede ser mayor que 2.5 veces el espesor total de la losa. ¿Cuánto me da 2.5 veces el espesor total de la losa?
1,25 m. 1,25 exactamente. Entonces me dice, no puede ser mayor que 2,5 veces el espesor total de la losa sin exceder 1,20. ¿Qué es más restrictivo, 1,25 o 1,20? 1,20. 1,20, ¿cierto? O sea, si cumplo con que no exceda 1,20, pues seguro que el otro parámetro, obviamente que ya depende del dimensionamiento que tengamos, ya se cumpliría. Puede que tenga una losa más bajita de 30 centímetros, 2,5 veces 30, 30, 60, 75, sin exceder 1,20. Entonces allá sería más crítico el 75. ¿Sí? Entonces tengámoslo en cuenta. Para este caso nos gobierna el 1,20. Para los anervados, bueno, ahí nos dice, para los anervados en dos direcciones, la separación máxima entre nervios, medida centro a centro, no puede ser mayor que 3,5 veces, en vez de 2,5, 3,5, y el espesor total sin exceder 1,50. Ok, aquí tengo 1,20. Quedémonos con lo que nos interesa de momento, que es la losa en una dirección. Eso implicaría que yo puedo poner viguetas a 1,20, ¿cierto? Pero de eje a eje, ¿no? ¿O estoy entendiendo mal? Entre ejes, sí, entre ejes de viguetas, ojo, de viguetas. Acá esto que yo tengo en naranja son vigas. ¿Cómo fue que definimos que vamos a poner las viguetas? ¿Me acuerda? Aquí es sentido transversal, ¿no? Que el sentido longitudinal eran esas azules, dijimos que era muy alto, que acá era 0,40 con la tabla de la norma, con la tabla del comentario, pues se me iba a incrementar, llegamos a 0,50 como el espesor de la losa, ¿cierto? Entonces nuestras viguetas van a ser así en sentido transversal. Entonces, en sentido transversal, si yo digo que mis viguetas van a ir acá, que mis viguetas vayan a ir. Voy a hacer aquí un análisis en un solo pañito. Esto es una vigueta, bueno, que va a ir hasta arriba. Digamos que está ahí. ¿Cierto? Ahí tengo un juego de viguetas, van a ir ahí, ¿de acuerdo? O sea que en esta distancia, si ustedes lo recuerdan, aquí tengo 6 metros entre ejes. Este vacío que se me va a generar acá, yo lo tengo que llenar con viguetas. Una opción es esa que les dije hace un momento, ponerlas cada 1,20 y estaríamos cumpliendo. No sé si sea lo más efectivo, ¿no? Pero pues ahí les dejo la inquietud. Vamos a mirar a ver qué más podemos hacer. Yo sé que... Vamos a escribir acá, más bien. Tengo 6 metros, ¿no? Esos 6 metros entre ejes van a tener una cara, entre caras, una luz libre de ¿cuánto? Entre caras de vigas. ¿Cómo hago para saber cuál es la cara, la separación entre caras de vigas? O sea, aquí esta cara interna y esta cara interna. Restarle lo ancho. ¿Y cuál es el ancho? 10 centímetros. 10 centímetros, las vigas tienen 10 centímetros. ¿Cuánto? Bueno, pensemos, antes de nada, ¿esas vigas naranjas son de rigidez o de carga?
de rigidez. De rigidez. ¿Cuánto es el ancho de las vigas de rigidez? Habíamos dicho que las vigas de rigidez tuvieran 30 centímetros y las vigas de carga 35, ¿no? Por la disposición del refuerzo y demás. ¿Si era así o no era así? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Me siguen? De hecho, acá casi que no tenemos derecho a parpadear porque saben que un proceso depende del otro y depende del otro. ¿Se acuerdan que las vigas de rigidez tienen 30 centímetros de ancho? ¿No? ¿Sí lo dijimos? Bueno, eso está en el video. Acá, entonces ve el video. Vigas de rigidez de 30 centímetros de ancho, vigas de carga de 35 centímetros de ancho. Entonces, este hueco que se me genera acá, digámoslo así, este vacío que yo quiero llenar, voy a llenarlo con viguetas y con casetones. ¿Cuántas viguetas? No sé. Voy a poner una cantidad de viguetas N. ¿De qué ancho las viguetas? ¿Sí me siguen? Chicos, pregunten lo que haya que preguntar. Mínimo 10 centímetros. Dijimos 10 centímetros, porque ya las dimensionamos. Tengo N viguetas de 10 centímetros. Entonces aquí. Y voy a tener unos casetones. ¿Cuántos? ¿La misma cantidad de viguetas? ¿O más o menos? Menos uno. No más. Más ¿Uno más, uno. uno menos? ¿Por qué más uno? N más un casetones, ¿no? Porque empezamos acá. Tengo la viga, después de la viga sigue casetón, después sigue vigueta, después sigue casetón, sigue vigueta, sigue casetón, hasta el otro lado que llego, vigueta, casetón y después del casetón va vigueta. Aquí hice un ejercicio chiquito, ¿no? Con 3 viguetas. Tengo 1, 2, 3, 4 casetones tendría. O sea, un casetón más que el número de viguetas. ¿Y casetones de cuánto? No sé. Se supone que el casetón va a tener esta distancia interna. ¿Cuánto es esa distancia interna? Pues la separación que es la que queremos hallar, menos media vigueta acá, menos media vigueta acá, ¿cierto? Porque esta separación que estamos hallando es entre ejes. Entonces voy a decir una separación de S menos 0,10 o 0,05 más 0,05 a cada lado. ¿Estamos? Sabemos, sí sabemos de dónde sale esta expresión, ¿no? Esto es muy particular para aquí, para este paño, sabiendo que 6 metros es acá donde yo voy a repartir mis viguetas. 30 centímetros, el ancho de 30 centímetros, puedo decir, media viga de rigidez acá y media viga de rigidez acá, porque esos 6 metros son entre ejes, si lo queremos plantear. Y eso lo lleno con n cantidad de viguetas que ya hemos dimensionado de 10 centímetros y n más un casetones de la separación menos 10 centímetros para obtener esta distancia libre. Entonces, la suma de todo esto, de la cantidad de viguetas y cantidad de casetones, es lo que me tiene que llenar esta separación entre caras de vigas. ¿Estamos? ¿Qué generé? Una ecuación con dos incógnitas. ¿Cómo hago para solucionar una ecuación con dos incógnitas? Con matrices. Con matrices. Con matrices yo soluciono sistemas de sistemas cuadrados.
igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Entonces me tocaría buscar otra ecuación que me relacione las dos mismas variables para tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? O lo que se puede hacer también es que se supone una variable y se expresa la otra en función de la respuesta que se tenga de la otra variable. ¿De acuerdo? Yo podría suponer el número de viguetas y dependiendo del número de viguetas voy a tener una separación. Entonces, ¿cómo me quedaría esta expresión si yo despejo la separación? Ayúdenme. No quiero sentir solo. Tengo esto a un lado del igual, ¿cierto? Está al otro lado del igual. Me toca pasar este n. Entonces acá le resto 0.10n, ¿cierto? Me queda esto acá multiplicando. Pasa a dividir al otro lado. Entonces cojo todo esto y lo divido entre n más 1, ¿cierto? Y a todo esto le sumo 0.10. ¿Sí eso no es? Cuéntenme. Ayúdenme a ver que es que yo hace mucho que vi álgebra y ustedes sí lo tienen fresquita. Sí, así es. Entonces, si es así, lo que yo puedo hacer es irme a una tablita. Diría yo que falta un paréntesis después de n más 1. Bueno, ya lo ponemos. Acá hay aquí otra tablita. Donde podemos en n más 1 hace falta otro paréntesis. Bueno, aquí hace falta otro paréntesis. ¿Sí? Voy a hacer una tablita donde diga, tengo una cantidad de viguetas n y dependiendo de esa cantidad de viguetas, para ese paño en particular, tengo una separación en metros. Trabajemos unidades consistentes. ¿Qué pasa si trabajo una o dos o tres o diferente cantidad de viguetas? ¿Cierto? ¿Cómo calculo la separación? Voy a decir que esto es, le puedo poner como 570 de una vez, ¿cierto? Bueno, menos 0.10 por n dividido entre n más 1, 0.10. No sé si nos queda bien o no. Bueno, pero eso trabaja dos veces. Poner acá 5.7 menos 0.10, todo esto que me lo divida entre n más 1, ajá, y todo eso, que me sobra un paréntesis, creo. Entonces, 0.10. Cuéntame si les está dando algo así.
Si tengo una vigueta en ese paño o en ese vacío, la separación entre viguetas va a ser de 2,90. Dos nueve, sí, señor. Ok. Si tengo una vigueta sería 2,9. ¿Cuál es el límite? 1,20. Tengo que poner más de una vigueta. Pongo 2. 1,93. No estoy cumpliendo aún con el límite, ¿cierto? Tengo que poner más de 2 viguetas. Pongo 3. 1,45. A ver qué llego. Pongo 4. Ah, aún con 4 ya tengo 1,16. Debo poner al menos 4 viguetas. Al menos. 5, 6, 7, 8, 9, 10 viguetas, pues ya estamos por dentro de ese rango. Aquí ya me toca entonces empezar a mirar cuántas pongo para que el trabajo sea eficiente y porque si pongo muchas viguetas, obviamente, pues esta ecuación aquí no está pensando, me dice póngale cada tanto, ¿cierto? Yo le digo cada cuánto las ponga, dependiendo de la cantidad de viguetas, pero si pongo muchas ya se me vuelve un sistema prácticamente macizo. Ya tengo la tendencia que sea un sistema macizo. Y un sistema macizo se me vuelve pesado. Entonces, la idea es que no, no, tampoco recarguemos. Por un lado, ni que nos vayamos tan separados, porque las secciones de las viguetas puede que no nos sean suficientes y nos toque ampliarlas. Y por otro lado, que no pongamos tantas viguetas que te- tengamos ya la tendencia hacia un sistema de losa maciza. Entonces, aquí ustedes, señores ingenieros diseñadores, me dirán qué les gustaría. 4, 5, 6, 7 viguetas, Tiene una pregunta. señora. ¿Ahí se tiene en cuenta el ancho de los casetones o Claro, claro, porque aquí estamos diciendo que el casetón tiene de ancho S-0,10. ¿Sí te acuerdas? Eh, o sea, me refiero a que a los que ya estén, o sea, si uno ya tiene con anterioridad casetones, ¿Cómo así si estamos eh, haciendo un edificio nuevo? ¿Cómo que los que ya estén? no sé que yo había entendido como que a veces se utilizan más de una vez. Ah, sí, pues que me refiero a que, pues en este sistema que estamos construyendo, tienen los casetones, ¿cierto? Hacen la fundida de la placa. Listo, ya el concreto se endurece, quitan esta formaleta de abajo, por debajo se retiran los casetones y después arman todo el sistema de parales y andamiaje acá encima de esta placa para armar la placa superior. Entonces, para armar la placa superior, vuelven a utilizar estos casetones. A eso me refiero con los que lo utilizan varias veces. Lo retiran de acá y después lo ponen en la placa superior, ¿cierto? Para armarla. Y al final, cuando terminen todas las plantas de la edificación, lo que hacen es que se los llevan para bueno, no para la casa, algún depósito, alguna bodega, ¿sí? En espera de que puedan ser utilizados en otro proyecto, pues obviamente esos casetones van a tener una vida útil, un desgaste y demás, entonces pues ya dependiendo a que se cumpla ese ciclo, ¿sí? ¿Cómo lo habías entendido? Cuando decía que se... Sí, sí, más o menos así, sino que me refería como que, por ejemplo, si ya tengo esos casetones y digamos que son de 1 metro de Ajá. separación y ahí me está dando 0,97, utilizar 5, ¿no? Ah, bueno, eso está chévere la pregunta. Tengo unos esta separación, o sea, ¿cuánto sería la distancia, la medida del casetón? Esto menos 0,10, ¿cierto? Pues sí, eso también, aquí empezamos a jugar. Casetones de 1,06, de 0,87, no son unas medidas que se construyan. Bueno, se pueden construir, pero obviamente nos van a cobrar por cada milímetro, ¿cierto? Entonces, generalmente se hacen casetones con cierre al 5, de 1,05, de 0,90, 0,75, 0,70, 0,65, 0,55, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando
uno los pide con esas dimensiones, obviamente, con unas dimensiones cerradas. Y lo que pasa es que ese desfase, ese centímetro, esos milímetros de más que va viendo, que se va acumulando, ¿cierto? Al final solo mandamos a hacer un casetón, y ese que acomodamos acá. Entonces es diferente mandar a hacer un casetón con una dimensión, digamos, no convencional, a que los mandemos a hacer todos con unas dimensiones no convencionales, ¿cierto? Nos va a salir mucho más costoso. O en algunas obras lo que hacen es que hacen los de los extremos, hacen dos, los de los extremos, para que nos quede todo el sistema de viqueta centrado, lo hacen de una dimensión no convencional, Mm, ¿sí? Es que aquí cuando tengamos estructura en concreto, pues básicamente hago el comentario para la estructura en concreto, esas diferencias o esos rendimientos se incrementan cuando tenemos unas distancias ya como comerciales. En concreto, comercialmente es conveniente trabajar a los 5 centímetros por la misma tolerancia que existe en la obra, ¿cierto? Por eso dijimos, tenemos unas placas de 34, subámosla a 35, tenemos de 37, subámosla a 40. Mientras que en estructura metálica nosotros trabajamos al milímetro. Entonces las tolerancias se reducen muchísimo. Si tenemos una perforación para pasar un perno de 5 octavos de pulgada, ¿cierto? 16 milímetros, dejamos 17 o 18 milímetros. No le damos mucha holgura. Entonces, sí, todo tiene que ser muy preciso en nuestro proceso. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de estructura en concreto que es más gruesa, pues lo planteamos de esa forma. Bueno, ustedes me dirán, ¿cuántas viguetas quieren poner? O si me permiten, les doy alguna recomendación y ya ustedes también van a decidir qué viguetas, qué cantidad de viguetas van a poner dentro de su proyecto, ¿sí? Porque esto ya saben que es parte del proyecto. Te van a tener lunes festivo este fin de semana para salir a hacer ejercicio y ponerse a correr modelos estructurales. Entonces, pueden hacer todo muchas actividades. Bueno, sí. voy a recomendarles 7 viguetas. 7 viguetas que me diga que la separación entre viguetas es de 70 centímetros, o sea que los casetones van a ser de 60. ¿Sí? De hecho, ni siquiera, vean que ni siquiera me estoy yendo por lo que me dice ahí, sino que antes estoy redondeando. Ya se van a dar cuenta al final de la clase por qué les estoy proponiendo estas 7 viguetas, aunque no tenga que ser necesariamente esta dimensión. ¿Sí? Ya ustedes como ingenieros, diseñadores que van adquiriendo ese criterio, pueden escoger otro tipo de... Me pueden decir 1.16 o me pueden decir 1.20 y no hago este cálculo. Bueno, perfecto. Cuando estén fundiendo la placa, se van a acordar de mí. ¿Sí? Voy a escoger este y ya vamos a mirar. Entonces tenemos una separación de 70 centímetros entre ejes de viguetas, 60 es lo que va a tener nuestro casetón. Entonces aquí ya vamos nosotros con nuestro dimensionamiento. Si quieren, aquí vamos poniéndole numeritos a nuestro predimensionamiento. Acá dijimos que esto tenía 0,45. ¿Qué más hemos dicho? Que esto tenga 0,70. Hemos dicho que esta dimensión acá es de 0,10. Todo esto toca que ustedes lo detallen en los planos estructurales que tienen que entregar. En algún semestre yo les dije, me tienen que entregar planos estructurales. ¿Por qué? Porque, listo, pues todos los cálculos que hagamos van a ser válidos, pero van a construir con planos. Un maestro va a coger el juego de planos y va a empezar a materializar, va a tener unas hilos, va a trazar unos ejes y en función de eso es que va a construir. El maestro no les va a leer los cálculos estructurales que ustedes hagan, seguro que no. Solo coge el plano, ya es la responsabilidad del ingeniero que el plano esté bien hecho y el maestro coge y materializa.
Si el ingeniero no hizo bien los cálculos, pues ¿cómo le va a echar la culpa al maestro que no le construyó bien? ¿Cierto? Tenemos esta configuración. Les iba a hacer un comentario acá, obviamente espero que no le pase a ustedes, unos muchachos un poco más, no sé, pensativos, de pronto más inclinados hacia otras líneas de la ingeniería civil. Les pedí los planos para el proyecto y me imprimieron unos pantallazos de SAP. Me dijeron, bueno, el plano del proyecto es este. Y yo le dije, bueno, dele esos planos a un maestro para que le construya a ver si realmente le puede materializar la obra. Y aparte era un manchón de tinta negra por allá al fondo. Me dio como un dolor ambiental cuando vi esa impresión, tamaño pliego. Uy, no, fue terrible. Pero bueno, no les va a pasar a ustedes. Ingeniero, una Señor. pregunta. Es decir que en los planos hay que hacer el detalle de las viguetas. Sí, señor. Yo les voy a pedir planos dimensionales este semestre. Seguro que para el otro semestre les pidan planos de refuerzo. Por eso una de las tareas que yo les puse en la primera clase fue consigamos un juego de planos arquitectónicos, que fue el con el que vamos a usar el proyecto, pero también consigan un juego de planos estructurales. ¿Por qué? Porque es que yo quiero que ustedes vean cómo se presenta un juego de planos estructurales. Hay que mostrar todo el detalle, todos los elementos, todas las viguetas, cómo van a quedar ubicadas las viguetas, que si están cada 70 centímetros, que si una vigueta de ellas no está cada 70 centímetros, sino una distancia diferente, pues todo tiene que estar plasmado. ¿Por qué? Porque el maestro, como les digo, va a llegar y va a empezar a trazar líneas de eje y va a dejar unos casetones y va a dejar unas maderas, todo dispuesto para materializar lo que ustedes le digan. Si ustedes no dejan en los planos marcado el hueco de la escalera, el maestro sigue derecho, le llena el hueco de la escalera. Si ustedes no le dicen al maestro que van a poner viguetas, el maestro no les pone viguetas. Como les digo, no le echen la culpa al maestro. O sea, es que es ya la capacidad de comunicación de ustedes para con el maestro, que usted den la indicación. ¿Sí? Y no que ustedes estén allá todo el tiempo diciéndole, maestro, y acá, y explicándole los planos, ¿no? Los planos son un documento o son documentos que hablan por sí mismos. Y que hay un ingeniero interventor y que es un ingeniero residente que dice, listo, maestro, voy revisando de vez en cuando porque no puedo estar pendiente de todos los frentes para que usted ver que usted está poniendo adecuadamente, bueno, que las dimensiones de las viguetas son, la separación es, y que adicionalmente el refuerzo que está poniendo corresponde al que dicen los planos, que son dos varillas número 4 arriba y dos varillas número 4 abajo, listo, pónganlas así, y con flejes de 3/8, separados cada 20 centímetros, listo, bien. ¿Sí? Eso es lo que mira uno como residente. Pero el residente no fue el que diseñó. El interventor tampoco fue el que diseñó. Son unos documentos que existen y que el residente ayuda a garantizar que se construya de esa forma y que el interventor dice, oiga, constrúyemelo de esta forma. Si hay alguna anomalía entre lo que se está construyendo con respecto a los planos, pues se llega el interventor a mediar, a decir, no, 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 desbaráteme esa vaina porque no me está construyendo de acuerdo a lo que el ingeniero diseñador dijo. Y si no construyen de acuerdo a lo que el ingeniero diseñador dice, entonces pues ya le están quitando, descargando responsabilidades. Porque llega el ingeniero diseñador y dice, no, ustedes no construyeron lo que yo dije, entonces si pasa algo, ya es culpa de ustedes, señores, de la construcción de la obra. El problema es que pase algo y se haya construido tal como se aparecían planos. O sea, lo que pasó con el puente de Chirajara, ¿no? Estaban construyendo todo tal cual. Según no escuché que hacía falta dibujar unas varillas en los planos. Entonces esas varillas eran importantes porque iban a resistir unas tensiones en el proceso, durante el proceso constructivo. No se colocaron, el concreto y el material y la naturaleza hizo lo suyo, ¿cierto? Contra la gravedad no podemos ir. Entonces tuvo un efecto, se fisuró el concreto, perdió rigidez la sección, hubo una propagación de fisuras y se fue todo al piso. Chicos, lo que estamos haciendo nosotros es muy importante y por eso requiere toda la responsabilidad y todo el cuidado en la información que hagamos. Bueno, ya aquí yo les puse una placa de 45 y no me dijeron nada. Les cambié el diseño. Listo. 50 centímetros. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá?
Inge, qué pena, ¿cuál era el que nos recomendaba? ¿De qué? ¿El Excel? 0,70. Separación de 0,70 y 0,60 acá, que correspondía a 7 viguetas. ¿Qué le quedó marcado? Eran 0,73, 0, bueno, yo lo redondeé. Y ingeniero, tengo una duda con respecto a los planos. Es que no recuerdo bien, pero los ejes que van en números hace referencia a la distancia de la mitad de la columna a la mitad de la columna. ¿La qué, perdón? Para los planos en AutoCAD, o sea, los Generalmente, generalmente se trabaja como entre ejes de elementos, pero no siempre el eje de la viga coincide con el eje de la columna. No siempre. ¿Por qué? Porque es que yo tengo un paramento del cual no me puedo salir. Entonces puede que yo haga coincidir una cara de la viga con una cara de la columna. Y el ancho de la viga sea diferente al ancho de la columna. Entonces, pues ahí tengo una pequeña excentricidad. Para nuestro análisis podemos plantearlo así, pero ese punto es importante. Ah, de acuerdo. Y lo que va, por ejemplo, los ejes en letras, esa distancia, ¿cuál es la que se toma? ¿Cómo así? Es que, por ejemplo, en los planos estructurales siempre está especificado por ejes, Sí, uno en números y otros en letras. sí. Las distancias de eje a eje para las letras, ¿cuál es la distancia que se toma? Pues que eso generalmente viene es del proyecto arquitectónico donde el arquitecto traza los ejes, ¿cierto? Es raro que el arquitecto no trace los ejes. Pero bueno, si no, pues yo trato de ubicar la estructura y trazo unos ejes para poner que, digamos, los ejes son como los alineamientos por donde voy a poner mi estructura. Pero no entiendo que sean letras o que sean números, eso no, ¿qué tiene que ver? Depende de cómo se nombran los ejes. No, no, es que no tengo clara bien la duda. De pronto más adelante pregunté de Listo, nuevo. listo, ok. Sí, yo tengo unas distancias acá, digo yo, tengo unas distancias acá, unos ejes en un sentido, otros en otro sentido. Acá le puedo poner que las letras sean los ejes longitudinales y los numéricos los ejes transversales, sí, pero digamos que eso solo es una cuestión de nombre. Bueno, voy a continuar entonces acá. Ya estamos ahí terminando de definir nuestra placa. Decimos que, adicionalmente, cuando se trata de lojas nervadas en una dirección, debe colocarse viguetas transversales de repartición. ¿Cuáles son las viguetas transversales de repartición? Viguetas transversales de repartición. ¿Qué será eso? Las principales. No, las transversales, las riostras. Pues que por eso digo, ay, no sé, desesperante leer este numeral. Sí, ya porque ya yo lo he leído muchas veces y en todas las clases les hago énfasis, pero es que no me explico por qué le ponen tantos nombres diferentes. Cuando se trate de lojas nervadas en una elección, deben colocarse viguetas transversales de repartición, anoten por ahí, o riostras, ¿cierto? Son las mismas. Recuerden que son estas. Tengo las viguetas que vienen acá, que van de fondo, y las riostras son estas que están que aparecen acá. ¿Cierto? Ahí le están dejando el hueco a la riostra para poder hacer la riostra. Que son las transversales, son perpendiculares a las viguetas. Bueno, deben colocarse riostras, viguetas transversales de repartición, con una separación libre máxima de 10 veces el espesor total de la losa, o sea, 5 metros.
sin exceder 4 metros. Ah, bueno, 4 metros es más crítico. Tengo esta configuración. Si voy a poner viguetas, mis viguetas son estas anaranjadas. Aquí en esta primera luz debo poner riostra. Tengo 5,5. Debo poner aquí una riostra longitudinal que me amarre esas viguetas. Sí, debe ir a 4, ¿no? 5 metros, si estoy excediendo 5 metros, perdón, si estoy excediendo 4 metros, debo poner riostra. Acá en la segunda luz tengo 4 metros, ¿pongo riostra? ¿No? O sea, No no debería tiene poner respuesta. riostra. Estoy al límite, ¿cierto? No debería acá tengo 5 metros, también pondría riostra. ¿Dónde pongo las riostras? ¿Será que las pongo a 4 metros? ¿O dónde pongo la riostra? Como en la mitad, o sea, En la como... mitad. Exactamente, es más práctico. Con eso tengo dos casetones iguales. Acá también tiene que ver un poco como la lógica y el sentido constructivo. A no ser que tenga unos casetones, caso particular. Aquí en esta foto me genera curiosidad de eso. ¿Por qué? No sé si sea la perspectiva, pero acá tengo una riostra puesta. Acá no está en la mitad. No sé, me genera inquietud. Si de pronto estos casetones sean igual de grandes a estos y tenían muchos. No sé. Pero acá sí la riostra está en la mitad. Me gusta más esta propuesta, esta configuración. ¿De acuerdo? Entonces, riostras cuando tenga luces mayores a 4 metros. Y esas también tienen que verse reflejadas en el modelo, no en el modelo, uy, grave. Tienen que verse reflejadas en los planos estructurales, pues porque los maestros deben de construirlas. En el modelo, si tengo las viguetas o si encuentro algún modelo con viguetas, seguramente que es que nos toca volver a hacer esta misma clase el otro semestre para repetir el concepto de que no, ese sistema entre piso no hace parte del sistema de resistencia sísmica. Bueno, continuando. Estas viguetas transversales de repartición, ¿cuáles son las viguetas transversales de repartición? ¿Riostras? Las riostras, aquí acabamos de decir, esas riostras deben diseñarse a flexión y cortante, de tal manera que sean capaces de transportar la carga total muerta más viva de cada nervio a los dos nervios adyacentes. Lo que les decía. Si aquí tengo una riostra, ¿cierto? Pensemos que esta vigueta está cargada, lo que hace es que aquí está en mi cabeza, cojo un brazo acá a la izquierda, cojo un brazo a la derecha, la riostra lo que me va a decir es, uy, me agarro de acá, me agarro de acá para que toda la carga no la tenga en la cabeza, sino que me ayuda a transferirla a mis nervios adyacentes. Y ojo porque estamos hablando de cargas muertas más vivas, o sea, cargas gravitacionales que Ingeniero. que van a inducir flexión y cortante, más no cargas laterales. Por eso decimos que eso no hace parte del sistema de resistencia sísmica. Señor, O sea, las riostras no necesariamente tienen que llegar de, digamos, de viga a viga principal, sino puede llegar de vigueta a vigueta. pero lo que pasa es que esas vigas de rigidez, o sea, estas vigas de rigidez, a la larga, ¿cierto? También van a funcionarnos como unas viguetas para cargas gravitacionales, ¿no? Entonces, pues yo las riostras, las llevo de lado a lado, de manera que también me ayude a transportar carga a estas vigas de rigidez. O sea, no solo estos elementos aquí internos, sino también este elemento. Entonces yo las llevo transversalmente, porque en algún numeral, creo que vamos para allá, nos dice que, bueno, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Ingeniero, una duda. ¿Esas riostras tendrían el dimensionamiento de una vigueta o ya sería De más una bien como el vigueta, de una... Ah, no, de una ok. vigueta. Tenemos el dimensionamiento, buena pregunta. Entonces, les decía, me está diciendo, estas riostras, carga muerta más viva, cargas gravitacionales. Aquí no me está diciendo cargas sísmicas. ¿Sí? Por eso es que esos elementos no hacen parte del sistema de resistencia sísmico. Solo sistema de resistencia de cargas gravitacionales que en algunos, bajo unos autores, dicen que es el sistema secundario
de cargas gravitacionales, pero pues yo no sé si sea secundario, no sé, me parece como que se menosprecia, porque la mayoría de ocasiones una edificación está de forma primaria atendiendo cargas gravitacionales. Lo que pasa es que ya un evento sísmico es un evento extremo, pero bueno, no sé, ya es notación de autores. En el diseño de los elementos donde se apoyen estas viguetas transversales de repartición, ¿dónde se apoyan las viguetas transversales de repartición? En las vigas de rigidez. Exactamente, en las vigas de rigidez. Pero eso digo, ¿y por qué no dicen ahí las vigas de rigidez? En vez de decir tanta, muy barroca la literatura, pero bueno, la escritura. Entonces, eso era el comentario que tenía para hacerles de a su momento. Si me dice que en el diseño de los elementos donde se apoyan estas viguetas, pues ya me está diciendo, oiga, esas viguetas, pues llévelas hasta la viga de rigidez. Apóyalas en la viga de rigidez. Pues apóyalas en todo lado, ¿no? En la viga de rigidez. En el diseño de los elementos donde se apoyan esas vigas transversales de repartición, o sea, en el diseño de las vigas de rigidez, debe considerarse el efecto de la carga que pueden transportar considerando una carga aferente equivalente al doble de la carga total que lleva un nervio típico principal. Les dije, para un sistema de cargas gravitacionales, pues estas vigas de rigidez también van a funcionar como viguetas, ¿cierto? ¿Qué es lo que me dice este numeral? Dice, oiga, ingeniero, como ustedes van a incluir esas vigas de rigidez dentro de su modelo estructural, la carga que debe aplicarle a estos elementos, estas vigas de rigidez, que es donde se apoyan las viguetas o se apoyan los elementos transversales o secundarios, o bueno, como sea que les digan, riostras para mí, ¿cierto? A estos elementos, póngales el doble de aferencia, o mejor aún, póngales o cárguelos con el doble de carga con que va a cargar una vigueta de estas. Importante, tome nota porque eso para la próxima clase va a ser relevante. Para estos elementos, cárguelos con el doble de carga con los que cargaría una vigueta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estos elementos ya van a ser más importantes. Entonces, como van a ser más importantes, pues démosle un poquito de carga adicional. Bueno, importante. Oiga, las losas nervadas que no cumplan con las limitaciones indicadas aquí, C813.1, o sea, desde aquí el inicio, a C813.3, o sea, todo esto que acabamos de ver, deben diseñarse como un sistema de losa y vigas, o sea, no un sistema aligerado, monolítico, sino un sistema de losa y vigas. O sea, la losa apoyada sobre las vigas. Todo el sistema de resistencia va a estar dado por las vigas y la losa va a ser de eh, un sistema desacoplado, básicamente. Bueno, ¿alguna pregunta de este dimensionamiento? Por el momento no, ingeniero. No, bueno, entonces ahí vamos definiéndolo. Acá tengo unos numerales asociados a aligeramiento. ¿Sí? Voy a saltarme este, pues los invito a que lo lean, el 813.5, donde me dicen aligeramientos fabricados en arcilla cocida o concreto. No me parece que sea tan común, pero pues, sin embargo, se puede hacer, ¿cierto? Voy a irme de una vez al C18, al C813.6, que me dice, cuando se utilicen encofrados o aligeramientos removibles, ¿sí? Aquí es uno de arcilla, revisémoslo, pero me interesa este que es un poco más dado a
¿cómo se llama? A la construcción convencional. C18, C81361. El espesor de la losa no debe ser menor que un doceavo de la distancia libre entre nervaduras. ¿Cuánto es un doceavo de la distancia libre entre nervaduras? ¿Cuál es la distancia libre entre nervaduras? Pues habíamos dicho que 70, ¿no? Más o menos sería 5 punto algo. No. ¿Qué son las nervaduras? Las viguetas, ¿no? Las Viguetas. viguetas. Las viguetas. Sí, yo no tengo una separación de 5 punto algo entre viguetas, ¿o sí? No, 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 por eso de 70. Y como dice que un doceavo, pues sería más o menos. Ah, pero no porque me está diciendo ojo, 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 ojo. El espesor de la losa no debe ser menor que un doceavo de la distancia libre entre nervaduras. ¿Cuánto es la distancia libre entre nervaduras? 60. 60, ¿cierto? 60. ¿Cuánto es un doceavo? 5 centímetros. 5 centímetros. Entonces aquí me dice, esta plaqueta, la parte superior, no puede ser inferior a 5 centímetros, que corresponde a un doceavo, ni 50 milímetros, o sea, 5 centímetros. Por ambos lados estoy cumpliendo. Por eso fue mi recomendación, básicamente. ¿Por qué? Porque si yo pongo una separación menor, o sea, supongamos que no sea 70 acá, sino que sea 60 centímetros, acá esto sería 50, un doceavo de 50, ¿cuánto es? En caso tal, un doceavo de 50, ¿cuánto es? 4,2 4,2, centímetros. o sea, 4 centímetros, ¿cierto? Pero me dice que no sea inferior a 50 centímetros. Ah, bueno, que cualquier distancia inferior a esto que estamos poniendo acá va a requerir una placa de 50 centímetros. Sí, aquí yo me fui con el límite. Bueno, que si tengo distancias mayores, separaciones mayores también puede ser, pero el espesor de esta losa ya se empieza a incrementar. 5 centímetros, 6, 7, 8, 9, 10, bueno, ya depende del diseño, ¿no? Depende de esa distancia. Entonces, por eso, yo digo tengamos en cuenta, porque me pude haber ido con 1,20. Si fuera 1,20 y con unas viguetas, supongamos que ya no fuera de 10, sino que fuera de 15, ¿cierto? 1,20 menos 15, ¿cuánto me da? 1,05. Un doceavo de 1,05, ¿de cuánto sería el espesor de la placa? Si fuera 1,05. 8,75 centímetros. 9 centímetros, Sí. ¿cierto? O 10, bueno, no sé. Yo creo que para ahorrar costos hacemos de 9 centímetros. Pero entonces, pues vemos que ya se nos empiezan a incrementar. Por un lado, que esta vigueta va a ser más ancha, que aquí yo voy a requerir unos elementos más, más gruesos, de mayor espesor, ¿cierto? Seguramente voy a tener menos viguetas, pero pues para que lo tanteemos. Yo por eso les di esa recomendación. Entonces, como ustedes se acogieron, entonces decimos que esta loseta, va a ser de 5 centímetros, ¿cierto? Y nos queda finalmente dimensionada esta placa. ¿Para qué es esa loseta de 5 centímetros? Es que veamos lo que esta loseta, no sé si ya les había dicho,
eso se comporta como una viguita doblemente empotrada acá. Sí, sí, creo que lo comenté en la clase pasada, ¿no? Una viguita doblemente empotrada aquí en esta vigueta y aquí en esta vigueta, ¿sí o no? Coméntenme para no hacer la misma reflexión. ¿Sí lo dijimos o no lo dijimos? Sí, Sí, yo sí. creo ¿Cierto que sí? Entonces, yo tengo que esta no. plaqueta, esta losa se comporta como una viga doblemente empotrada, acá y acá, ¿cierto? Pues dada la rigidez tan baja que tenga esta viga con respecto a esta vigueta, o esta plaqueta con respecto a esta vigueta, ¿cierto? Y pues voy a tener aquí una carga uniformemente distribuida. Entonces voy a tener aquí un diagrama de cortante, ¿cierto? Y la idea es que la sección de concreto controle ese cortante, ¿de acuerdo? Ese es el propósito del espesor de esta placa. Entonces tengámoslo en cuenta. Bueno, finalmente, conociendo esto, ya tenemos predimensionada nuestra estructura, nuestro sistema de cargas gravitacionales y nuestro sistema de cargas laterales. Como les digo, esto es un proceso lineal, entonces en nuestra próxima sesión vamos a empezar a hacer el avalúo de cargas gravitacionales en función de este dimensionamiento que hemos hecho. Entonces, si ustedes se dejan coger el tiempo, seguro, seguro, seguro que eh, toca trasnochar mucho. Entonces, después no les gustan las estructuras y no es el objetivo. Por eso la invitación es que desde temprano empecemos a trabajar en el proyecto. Bueno, ¿alguna pregunta? Ingeniero, para la parte del espesor que pues es un doceavo, eh, ahí digamos, es de la losa maciza de concreto, digamos, si fuera placa fácil ahí, digamos, de igual manera se debería calcular ese espesor, o digamos ya se tiene en cuenta, digamos, por las recomendaciones del fabricante digamos, de esa placa fácil. Es que para el placa fácil estaríamos hablando de este losa nervada. Miremoslo. Cuando emplean aligeramientos de arcilla cocida o concreto que tenga resistencia unitaria, compresión, voy a irme por acá. Me dice esto. La porción vaciada en el sitio de la loseta debe ser tiene que ser al menos de 45 milímetros, lo que se vacíe en sitio, ¿no? O sea, esa plaqueta que se pone encima de la unidad de mampostería. Pero no debe ser menor que un veinteavo de la distancia libre entre nervios. Entonces ahí me está dando cuál es el dimensionamiento que debo poner. Y como pues allá las losetas tienen o más bien, esas unidades de mampostería ya tienen ¿cómo se dice? Unas separaciones definidas. Entonces, pues ya yo no tengo como este mismo campo de acción que tengo acá. Ok, ingeniero. Lo dicho, allá, como ya estas unidades, bueno, no sé si, ¿dónde tenemos la placa fácil? Más atrás, ¿sí o no? Sí. Como acá estas unidades ya están definidas, ciertas unidades ya están definidas, pues me toca es acogerme a esa separación entre viguetas. Entonces yo trabajo ya con esa separación nominal entre viguetas. Listo, sí, sí, señor. Y ahí la norma me dice, bueno, usted tiene ya una separación entre viguetas, entonces revise cuánto es un veinteavo de la distancia libre entre nervios, ¿cierto? Revise cuánto tiene que ser el vaciado de esa vigueta, pues para poder trabajar. Bueno, eso pues para ese caso de losa en arcilla, con aligeramiento en arcilla. ¿Qué otra pregunta hay, chicos? Ya esto saben que pueden implementarlo en sus proyectos
Entonces, para que lo tengan presente. Karen, pues nadie más tiene pregunta o si van desarrollando alguna pregunta me cuentan. ¿Qué nos ibas a mostrar de tu proyecto?